Bueno, ¿se escucha mejor por aquí? Sí, profe. Sí, yo creo que fue el Meet el que colapsó. Yo creo. Muy bien. Voy dando de entrada ahorita a todos los participantes y en un momento seguimos. Gracias. ¿Sí se alcanza a ver ya el documento? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. La otra, ya se está grabando. Voy dando entrada ahorita a todos los que van llegando. En un momento continuamos. Perdón por la falla de la videoconferencia. ¿Sí se alcanza a ver bien la pantalla? ¿Sí se escucha bien? Sí, todo bien. Sí, profe, Muy aquí bien. ya todo bien. Voy esperando a que vayan llegando para continuar. Muy bien. Ya vamos en 22 participantes, 26 participantes. Esperamos un momento más en lo que van llegando sus demás compañeros, por favor. Si quieren, para no utilizar mucho ancho de banda, pueden estar con la cámara desconectada. Y creo que aquí también hay veces que se mete un poco de ruido de fondo. Si detecto algo así, les aviso. Pero para que no les consuma mucho ancho de banda. Sí, por ejemplo, el que está escuchando música. Ya tengo 42 participantes, siguen llegando. Voy dando atención. Muy bien, ya tengo a 46. Voy continuando con la clase. Me avisan si alguien llega, por favor. Voy a tratarlos de estar dando de alta en cuanto entren, pero para que no nos retrasemos más. ¿Listos? ¿Sí se alcanza a ver el texto? Profe. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, lo que mencionaban era el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza impresa y se realiza en la misma línea. Lo que no recuerdo es si le dice misma línea o misma dirección. Ah, sí, profe. A ver si quiere, yo lo había dicho, es y se realiza en la dirección en la que actúa la fuerza impresa. ¿Qué diferencia de audio? ¿Se realiza en la dirección? En la que actúa la fuerza impresa. Muy bien. Entonces, yo creo que ya estamos con esta definición. Esta definición es también llamada ley de la fuerza. Es la que nos va a conectar con la fuerza y el cambio de movimiento. Ahora, lo que veo aquí, por favor, alguien me ayude con la versión moderna. Alguien que pueda tener una versión moderna de la segunda ley de Newton. Yo, profe. Adelante, por favor. La aceleración A de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa en él e inversamente proporcional a su masa. No, eso no dijo Newton. ¿Ya viste? Entiendo que aceleración es lo que entiende como cambio de movimiento, pero eso no dijo Newton.
Ve que dice la aceleración por un lado y el cambio de movimiento por otro lado es proporcional a la fuerza neta. Yo creo que aquí tendríamos más bien que poner fuerza externa en lugar de fuerza neta, lo que Newton menciona como fuerza impresa, pero no habla nunca de lo de la misma dirección. Aquí dice inversamente proporcional a la masa. Entonces, si ustedes en la prepa estuvieron sufriendo por estar aprendiéndose lo de fuerza es igual a masa por aceleración, les tendría que decir, sí, pero no. Fuerza igual a masa por aceleración no es la segunda ley de Newton. Se parece, casi es, pero no es la segunda ley de Newton. ¿Alguien más que tenga? En forma vectorial, profe. Si lo ponemos en forma vectorial. Tampoco. Ya se va acercando, eso sí. Pero tampoco es la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que en la segunda ley de Newton, vean que no habla ni de masa directamente, ni de aceleración. Habla de cambio de movimiento. Ya lo puse en forma vectorial y aún así le falta un pedacito. Déjenlo, pongo en la forma de arriba. Voy a ir traduciéndolo a palabras modernas. Y entonces, esto diría así, el cambio del movimiento. Y resulta que Newton únicamente veía los cambios al tiempo. Leibniz sí lo veía a cualquier otra variable, pero Newton solamente veía el cambio de la cantidad de movimiento. Como ustedes ven cómo se tiene que doblar la bien tranquilito, ajá, como yo lo hago para subrayar la bola y Newton lo expresaba por medio de un punto. Adelante, David Carranza. Sí, profesor. Yo encontré que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Me suena mejor, ya no mencionó la masa. Y si sacamos la derivada del cambio de, de la cantidad de movimiento, también quedaría. Ahí ya va mejorando, sí. Nada más déjale, pongo por ahí. Perdón, un poco de tierra por el ambiente. Lo vería así y le pondría un punto. Newton lo hace por medio de una notación que le llegaron a llamar despectivamente de manchas. Yo la conozco como notación de punto y cada punto en la parte de arriba de la variable quiere decir una derivada al tiempo. Si lo viéramos en notación de Leibniz, creo que quedaría más fácil. En notación de Leibniz, aunque Newton se revuelque en su tumba, nos indica cuál es la variable de la cual vamos a estar derivando. Y resulta que a quien estamos derivando es a la cantidad de movimiento. Ese es el cambio de movimiento que está diciendo Newton. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo. ¿Sí se entiende esta derivada y esta notación punto? Sí, profe. Ahora sí ya quedó. Es L vector punto o derivada de L al tiempo. Adelante, por favor, señor. ¿L qué significa? L, cantidad de movimiento, fue la definición que vimos al principio. Ah, ok. Sí, gracias. Y entonces, mientras en la primera dice que permanece constante, en la segunda me dice cómo va a ser que va a cambiar. Dejen, sigo entonces. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a la fuerza externa. Y aquí sí ya puedo hablar de fuerza externa completa. 2 segundos. Perdón, algo se me metió en la garganta. Ahora sí puede estar hablando de fuerza externa completa. Claro, la fuerza es una cantidad vectorial y el cambio de movimiento, ¿cómo creen que va a ser también? También un vector. También un vector.
Y entonces, la segunda ley de Newton, ¿la puedo leer en esta ecuación? No, pues no se parece a lo que ustedes me estaban diciendo antes. ¿Ya vieron la diferencia? Es el total de fuerzas y es el cambio de movimiento. En versión moderna, en versión de preparatoria, sí podría decir masa por aceleración, pero ya en versión de universidad tendría que decir cambio de movimiento, fuerzas externas. Cambio de la cantidad de movimiento al tiempo. En una versión moderna la enunciaré así. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a la fuerza externa aplicada y ocurre en la misma dirección. Aquí la única diferencia que diría es al tiempo. Newton solamente derivaba el tiempo, pero ustedes han aprendido a derivar a otras variables independientes. A la fuerza externa, fuerza motriz aplicada, impresa, y ocurre en la misma dirección. Misma línea, mismo todo. Ahora entiendo por qué dicen misma dirección, sobre la misma línea de acción. Lo de la aceleración es una fuerza proporcional, no. Porque ni siquiera estamos hablando de una sola fuerza, sino estamos hablando ahora sí de la fuerza resultante. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza externa, a todas las fuerzas externas aplicadas y ocurre en la misma dirección. ¿Cómo le hago para quitar entonces a la proporcionalidad? Otra vez se introduce una constante. Otra vez se introduce una constante. Resulta que esa constante, nuevamente, imagínense en tiempos de Newton, en los cuales, pues seguramente ni siquiera medían masa, medían peso, lo medían en libras, y todavía no se inventaban los metros, estaban en pies por segundo, y las fuerzas también las medían en libras. Estaban bien feas sus unidades. En cambio, si ya estuviéramos en una versión moderna en sistema internacional, pongo aquí el cambio de movimiento en su versión larga. Es masa, bueno, la masa no es parte del vector, por velocidad. Y este es a quien estamos derivando. Masa en kilogramos y velocidad en metros sobre segundo. Y ahora sí, le puedo poner aquí una constante de proporcionalidad. Entonces nos sale masa en kilogramos. Velocidad en metros por segundo. Y al derivar, estamos introduciendo un 1 entre segundo. ¿Sí se alcanza a ver que eso es lo que está pasando? Sí. Muy bien, algo que sea kilogramo por metro entre segundo. El Newton. Y entonces, ahora sí, puedo ponerle una constante de proporcionalidad en la cual no tenga problemas con las unidades. Simplemente le pongo un 1. Ahora, si de un lado me tienen todo el sistema en libras y pies por segundo y la fuerza me la ponen en newtons, aquí voy a necesitar una constante distinta de proporcionalidad. Con esto, lo que les diría, el impacto que tiene es, pongan tanto a las fuerzas como al cambio de movimiento en el mismo sistema de unidades. Si lo manejamos todo en sistema internacional, todo el sistema internacional. Si lo manejamos todo en sistema imperial o sistema inglés, todo en sistema inglés. Si lo manejamos todo en kilogramos fuerza, no hay problema. Hay unidades de masa para el kilogramo fuerza, pero si aquí quieren tener una constante 1 de proporcionalidad, cuidado, que sea en el mismo sistema de unidades lo de la izquierda que lo de la derecha. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ya les diría que ya se empieza a aparecer algo de fuerzas igual a masa por aceleración, pero todavía no. Porque esto tiene implicaciones muy grandes.
Considerando las fronteras del cuerpo, es decir, vamos a poner una superficie que aísle al cuerpo por cada uno de sus lados y que pueda pasar un flujo a través de él. Ejemplos de esto sería la turbina de un avión. En la turbina de un avión, por un lado, tenemos bien definida su forma, sus fronteras, pero al mismo tiempo va a pasar materia a través de él, va a pasar un flujo. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profe. Muy bien. Considerando a estos que sí son cuerpos, pero que tienen flujos a través de él, ahí ocurre un pequeño problema. Tendría que estar viendo cuánto es el flujo que está pasando dentro de la turbina. Y entonces, nuestra segunda ley de Newton quedaría de la siguiente forma. Primero tendría que derivar a la masa que está transitando en la turbina, conservando a la velocidad de ese flujo. Vean que entonces hay algo que se le conoce como flujo másico, y eso es cuánto aire está pasando a través de la turbina por unidad de tiempo. M punto lo pondría, si estuviera con notación de Newton, le diría M punto, la cantidad de masa que pasa a través de la turbina por unidad de tiempo. ¿Sí se entiende este dibujo que estoy haciendo? La cantidad de aire que está pasando a los alrededores de la turbina. Y esa cantidad de aire, con una cierta velocidad, va a tener este pedazo de derivada. Más, ahora voy con la segunda parte de la derivada. Ahora, ya derivé a la masa que va pasando por ahí, ahora solo voy a considerar a la masa constante del cuerpo. Y a quien voy a tener que derivar es a la velocidad del cuerpo. Resulta que si lo viéramos fuerza es igual a masa por aceleración, nos perderíamos de este primer pedazo. A ese muchas veces se le llama empuje. Fuerzas externas. Alguien empujando desde afuera. Empuje. Un pedazo de fluido pasando por los límites del cuerpo y que está siendo empujado hacia otro lado. Más el cambio de movimiento del cuerpo. ¿Se entiende bien estas tres partes? Profe, Diga usted. ¿sería mucha molestia si pudiera volver a explicar lo de empuje, por favor? Muy bien. ¿Cómo es que funcionan estos aviones a reacción, les llaman, o una turbina o un cohete? Voy a poner entonces un helicóptero. Ahí ves el helicóptero. Y voy a ponerle una primera condición. Déjale, aplico la primera ley de Newton. Lo aíslo del universo y empiezo a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, el peso.
¿Ya alcanzaste a ver al peso? Sí. Muy bien. Ahora, aparte del peso, necesito alguna otra fuerza porque si no, este cuerpo se va a caer. Por ejemplo, si está parado en el helipuerto, simplemente le pongo una normal y ya con eso ya lo equilibramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto. Muy bien. Ahora lo voy a poner volando y vamos a ver que tenemos un grave problema. Cuando lo ponga volando, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Fuerzas, otros cuerpos actuando sobre el que estamos viendo. El viento. El aire. ¿El aire es un cuerpo? Sí, Tiene forma definida. bueno, no. Tiene masa y eso es de lo que nos vamos a aprovechar. Pero en realidad se sale de los cuerpos. Eso ya es un fluido. Podríamos suponerlo como una multitud de pequeñas partículas que tienen masa. Pero observen que el único otro cuerpo que está jalando el helicóptero es la Tierra y lo está jalando hacia abajo. ¿Cómo va a ser posible que entonces esté sobrevolando? Y entonces voy a acercarme al helicóptero. Ustedes no lo hagan nunca si no tienen entrenamiento para trabajar con el helicóptero. No se acerquen al helicóptero, nos vamos a acercar imaginariamente y ahora nos vamos a poner abajo del aspa. ¿Ya están abajo del aspa? ¿Qué están sintiendo ustedes ahí abajo del aspa? El aire que avienta la hélice. El aire que avienta la hélice. Lo voy a poner ahorita simplemente como un flujo másico. ¿Hacia dónde lo avienta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Muy bien. Y entonces, hacia la parte de abajo, bueno, el aire no tiene mucha masa, pero está siendo aventado hacia abajo. Resulta que ese es el flujo másico que está atravesando las fronteras de existencia del helicóptero. Está aventando aire hacia abajo y corresponde con este M punto. Aparte de estar pasando ese área hacia abajo, vean que depende de qué tan rápido está siendo aventado. Una parte es cuánta masa está pasando por unidad de tiempo y la otra es con qué velocidad sale. Cuando hacen estas simplificaciones a nivel de aerodinámica, dicen el aire arriba de la hélice está en reposo y abajo de la hélice sale con una cierta velocidad. Está cambiando el movimiento del aire. Observen, los dos van en el mismo lado. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Y los dos tienen aproximadamente la misma magnitud. Voy a poner eso en forma de flechitas que tengo en el dibujo, lo voy a poner en la ecuación. Y resulta que como fuerzas externas tienen al peso que está empujando hacia abajo. ¿Sí se alcanza a ver el peso hacia abajo? Sí. Sí. Y simultáneamente tienen, híjole, tienen a un pedazo de masa que está cambiando en el tiempo. Que está saliendo a una velocidad del fluido. También en dirección hacia abajo. ¿Cuánto va a ser el cambio de movimiento que tenga el cuerpo? Si las dos flechas, tanto peso como cantidad de materia que avienta hacia abajo por una cierta velocidad son iguales, ¿cuánto está haciendo la aceleración del cuerpo?
Cero. 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 Si empieza a aventar más aire hacia abajo de lo que pesa, entonces tendría que despejarlo del otro lado y me quedaría positivo. ¿Hacia dónde sería el cambio de movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien. En cambio, si pusiera muy poquito aire empujando hacia arriba, ¿hacia dónde sería el cambio de movimiento? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ven que esta flecha, ¿es una fuerza o es el flujo pasando por las fronteras del helicóptero? Flujo. Es el flujo pasando a través de las fronteras del helicóptero. Y entonces ese es el llamado empuje. ¿Quedó mejor? Sí. Solo por este pequeño caso no le puedo decir fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza sería igual a masa por aceleración si no hubiera flujos a través de las fronteras, si únicamente hubiéramos visto al cuerpo rígido. Como este curso solo se enfoca en el cuerpo rígido, tal vez sí pueda llamar fuerza igual a masa por aceleración, pero no me gusta porque eso hace que se olviden del empuje y de repente me crean fuerzas ficticias que los empujan hacia arriba. No es una fuerza, es el cambio del movimiento del fluido. En versión moderna, entonces voy a enunciar de la siguiente forma a la segunda ley de Newton. El cambio de la cantidad de movimiento al tiempo es proporcional a las fuerzas externas aplicadas y ocurre en la misma dirección. Y si quieren ustedes ponerlo como una fórmula, lo pondría como esta versión. El cambio al tiempo de la cantidad de movimiento y adentro del paréntesis le dejo tanto a la masa como a la velocidad. Ya después, cuando veamos por rígidos, seguramente la masa saldrá de la derivada. Pero esta idea me va a permitir que después pueda manejar fluidos. Esto para los de petrolera, esto para los de geofísica. ¿Sale? Lo voy a poner en vista completa. ¿Mejor? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa definición que puso en amarillo es la que vamos a estar usando en clase y que tenemos que poner en nuestra tarea. Exactamente. Ve que es casi similar a la original. Trato de hacer los menos cambios posibles. Solamente estoy aclarando esa parte de al tiempo. Newton no lo aclaró porque él derivaba simplemente al tiempo y los cambios que veía eran con la variable independiente tiempo. Nosotros sí vamos a aclarar que es con el tiempo porque luego podemos tener derivadas con otras variables independientes. Ok, profe. Gracias. Profe, el subíndice que puso es de fluido, ¿verdad? Del fluido. La masa del fluido que pasa a través de las fronteras y la velocidad con la que sale pasando por las fronteras. Arriba de la hélice se supone que no tiene una cierta velocidad, mientras que abajo ya lleva mucha velocidad. ¿Continuamos? Profesor, tengo una duda. Adelante. Los dos J circunflejos que aparecen en la, con acentos circunflejos que aparecen en la última fórmula, ¿qué significan? Son los vectores unitarios J que van J hacia arriba y como los dos me quedaron en menos J, es que queda hacia abajo. Simplemente para decir que estamos utilizando el sistema XY de los comunes. X a la derecha, Y hacia arriba. Ah, ok. Y entonces pues el J está en Y y no hay valor de X y de Z. No. Imagínate, para que se pueda empezar a ir hacia adelante el helicóptero, lo que tiene que hacer es inclinar la hélice para aventar el aire hacia atrás. Y si quiere detenerse, tiene que inclinar la hélice para aventar el aire hacia adelante.
Y entonces hay un mecanismo muy bonito que permite que la hélice esté alabeando. A esas hélices les llaman ala rotativa. Estas son aeronaves de ala rotativa. O sea que se No podría sé. decir que lo que pasa es que hace una desviación del aire, o sea, que lo desvía para aprovechar como la fuerza del aire para poder elevarse y moverse. No es fuerza, es Ah, ¿Tiempo? el empuje. aceleración. El No, empuje. no es el empuje. O sea, Muy bien. es como representarlo en un sistema de coordenadas, ¿no? Sí. Ok. Hay otra pregunta. ¿Qué significaba el punto hacia arriba? Por ejemplo, ahí en M que tiene el puntito arriba. ¿Qué ¿Esta? significa? Es Ajá. la derivada al tiempo. Cuando le ponemos algo punto, queremos decir es esa variable derivada al tiempo. Notación Ok. de punto es la que utiliza Newton y nosotros ya en versión moderna conocemos más bien la notación de Leibniz, la que parece una fracción. Ok, entonces ahí sería la derivada de la Masa del M de la masa. ¿sí? Mm, ok, ¿Cuánta masa está pasando por unidad de tiempo? ok. Gracias. Voy entonces con la tercera ley de la mecánica. Y esta es bien fácil. O de la acción y la reacción. Por favor, alguien que nos pueda leer la tercera ley de la mecánica. Yo, profe. Adelante, por favor. Para cada acción existe siempre una reacción y las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y en dirección contraria. ¿Son siempre iguales? Para cada acción existe siempre una reacción y las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y de dirección contraria. No, espérame. Ahí está mal. Según yo, no es dirección contraria. ¿Qué es lo que tengo que poner? Sentido. Sentido. Ahora sí ya. Esto creo que es el general que encontraron, sea la versión original o sea la versión moderna. Creo que es lo que casi todos encontraron, ¿correcto? Sí, Nada sí, más profe. quiero ver si le entendimos bien. Otra vez vuelvo al caso del helicóptero. Lo primero que hago con los helicópteros es aplicarle, bueno, con cualquier cuerpo, la primera ley de Newton y lo aíslo del universo para ir viendo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. La primera fuerza que dijimos, el peso, que era la que permitía que se cayera. Pongo la flecha y le pongo su nombre. Y la segunda fuerza, la normal. Esa fuerza que está ejerciendo por el piso y lo está deteniendo. ¿Hasta ahí vamos todo claro? Sí. Muy bien. Sí. Pregunta capciosa. ¿Cuál es la acción sobre el cuerpo? ¿El peso? ¿Todo el mundo de acuerdo que es el peso? No, es la normal. Ah, no, la fuerza, Sí, no según yo normal, es la ¿verdad? normal. Esa es la normal. Muy En bien. ese es normal, ¿no? Entonces, la acción es la fuerza que ustedes están viendo. ¿Y cuál es la reacción entonces? La normal. No es cierto. ¿No sería la fuerza después del aire que empujan las turbinas? Digo, la hélice. ¿Es el mismo cuerpo? Sí. ¿Esta tiene siempre la misma magnitud o hay veces que es más chica, más grande y cambia de dirección y de sentido? No cambia. Entonces, ¿es la reacción? Pues es que también depende. Newton es absolutista, acuérdate. Sí es la reacción, ¿no? ¿No? No, porque no está en la misma dirección. Pero aún,
Hay veces que la normal vale más, hay veces que la normal vale menos, hay veces que la normal desaparece. Profe, ¿no sería la fuerza con la que trae a la Tierra el helicóptero? Correcto. Y entonces, en algún lugar por allá abajo, en el centro de la Tierra, por allá, en el centro de la Tierra, hay una fuerza que es igualita a este peso. Es de la misma magnitud, misma dirección, pero ¿qué es lo que está cambiando? El sentido. ¿Hacia dónde es jalada la Tierra por parte del helicóptero? ¿Hacia él? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Y entonces vean que ahí sí cumple con la tercera ley de Newton. Es de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Es el mismo peso, es de la misma naturaleza, es debido a que la Tierra tiene masa y a que el helicóptero tiene masa. Uno jala hacia abajo y otro jala hacia arriba. Claro, se nota más el jalón sobre el helicóptero porque tiene menos masa. El helicóptero fácilmente cae hacia la Tierra, pero la Tierra también está cayendo hacia el helicóptero. Entonces, el peso es acción y la reacción es el mismo peso, pero en el cuerpo que lo está generando. Entonces, eso me deja con dudas de la normal. ¿La normal es acción o reacción? ¿Otra vez? ¿Por qué? Reacción. ¿Por qué? Es como representamos a cómo el helicóptero jala a la Tierra, ¿no? No, como el helicóptero jala la Tierra está aquí abajo. Y ve que esa no es la normal. Resulta que cuando nosotros aislamos al cuerpo del universo, todas las fuerzas que están siendo ejercidas sobre el cuerpo son acciones de otros cuerpos sobre el que estamos observando. ¿Sí se entiende esta parte? Todas estas que estamos aquí viendo son acciones. Las reacciones son las que tienen el mismo nombre, misma magnitud, misma dirección, ya exagerándole, mismo color, misma flecha, pero sentido contrario, y que actúan en los otros cuerpos. Entonces, tanto el peso como la normal son acciones. Una es la acción de la Tierra sobre el helicóptero, mientras que la otra sería la acción del helipuerto, del piso, sobre el helicóptero. ¿Ven que se tratan de dos cuerpos distintos? Claro, sobre el piso va a ser la misma normal, de la misma magnitud, misma dirección vertical, pero ¿cómo va a ser su sentido? Opuesto. Contrario. Contrario. Entonces, mientras el helicóptero siente cómo el piso lo empuja hacia arriba, la reacción de esa normal es la misma normal con el mismo nombre, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, que está actuando sobre el piso. Las que estamos observando en los otros cuerpos son las reacciones. Ya se va a terminar esta conferencia. Voy a tener que seguir revisando esta tarea en la próxima clase. Perdón por las fallas técnicas. Sí, está bien, Espero profe. que nos podamos ver en el Meet la próxima clase.